Hola, bienvenidos a una lección más del curso. En esta sección vamos a ver el tema de polimorfismo y clases abstractas, en sí el concepto de lo que es polimorfismo. Y bueno, para ello vamos a ver el documento y vamos a definir polimorfismo. Bueno, eh, ¿qué es polimorfismo? Polimorfismo se dice que es un concepto que permite programar de forma general en lugar de programar de forma específica. Cuando nosotros estamos programando nuestras clases, estamos diseñando nuestras clases, pues siempre definimos nuestras clases como, no sé, alumno, por ejemplo, y bueno, ya nuestro alumno tiene sus atributos y sus métodos. Eh, pero podemos nosotros programar, ¿verdad? Nuestras aplicaciones usando este concepto de polimorfismo que lo que permite precisamente es empezar a pensar de forma general. Y esto tiene que ver con la herencia, porque en lugar de pensar como de forma específica, que en este caso sería nuestra clase alumno, pues yo puedo pensar que este alumno es una persona y que bueno, esta es una jerarquía de clases en donde alumno va a heredar de persona. Así que con esto que hacemos, bueno, reutilizamos código porque podemos nosotros definir varias clases. A estas vamos a llamarles, bueno, lo voy a poner con otro color. Ajá. A estas vamos a llamarles, bueno, le voy a poner de este lado, clase específica. Específica o clase concreta, también se le llama clase concreta. Y si hago esto, yo puedo tener otra clase concreta que sea empleado, por ejemplo, empleado. Y con esto yo puedo ir agregando pues más clases concretas o específicas que, que hereden de la clase persona. Y persona ya va a tener ciertos atributos y ciertos métodos. Así que ya va a llevar como unas reglas en donde si yo quiero crear clases que se pueden considerar de forma más general, aquí sería la forma general, pensar de manera más general, eh, y estas clases concretas es pensar pues ya de forma específica. Así que bueno, tiene muchas ventajas el programar así y pues incluso en los frameworks famosos de Java o que se usan para programar aplicaciones en Java, usan esta, este concepto de polimorfismo. Así que bueno, en el campo laboral, cuando programemos una aplicación, vamos a usar este tipo de cosas, que es el polimorfismo, la herencia, y bueno, lo vamos a usar a través de frameworks, que son estos administradores que ya nos crean o nos administran precisamente, por ejemplo, las clases. Yo defino y le digo, bueno, quiero una clase persona, ya no la tengo a lo mejor que codificar porque es la general, pero sí debo codificar las clases concretas. Y estos frameworks pues ya usan eso por atrás o por debajo y ya no lo tenemos que hacer, pero sí lo debemos conocer, porque así es como se empieza a generar
pues estas aplicaciones. Así que eso es lo que tenemos que hacer, o eso es el concepto de polimorfismo, pensar de forma general para luego ir a la forma específica, y bueno, eso a través de herencia, de jerarquías y de interfaces que las vamos a ver después. Bueno, ¿y esto qué significa? Significa en una frase que van a encontrar incluso en varios libros, y la frase es la siguiente, o la oración es la siguiente: la misma llamada o envío de mensaje que llega a una variedad de objetos, pues tiene muchas formas de implementación. Vamos a quedarnos con esto de implementación, que es lo clave de este concepto. Aquí hay muchas formas de implementación. Y bueno, muchas pues viene de poly. Así que bueno, lo que hacemos es tener clases generales, y de estas clases generales vamos a crear objetos ya específicos. Eso es lo que significa esta oración en términos generales, que a lo mejor ahorita no se entiende, pero bueno. Y aquí hay otra cosa que, bueno, es lo que les comentaba. Al hablar de o usar polimorfismo, siempre pues va a existir una relación de jerarquía o de herencia, y, bueno, eso es obligatorio. Estos dos conceptos van de la mano, así que tenemos que usar herencia para hacer uso del polimorfismo. Y bueno, aquí hay una reflexión hasta ahorita. Lo que hemos visto es que cuando pensamos en clases ya en programación orientada a objetos, pues asumimos que en un programa se crearán objetos de ese tipo o de esa clase, instancias. Recuerden que a los objetos pues les llamamos instancias también de una clase. Bueno, y hasta aquí nosotros tenemos esta idea, pero en algunos casos pues es conveniente declarar o usar unas clases que son conocidas o llamadas abstractas, para las cuales el programador o nosotros nunca podremos crear objetos. Eso es una restricción de estas clases. Así que bueno, en Java y en toda la programación orientada a objetos, eso ya se adoptó en diferentes lenguajes, no nada más en Java. Existen este tipo de clases, las clases abstractas. Son un tipo de clase específico que ahorita vamos a ver pues para qué sirve o por qué existen. Bueno, y vamos a ello. En Java existen un tipo de clases llamadas clases abstractas. Como toda clase en Java, las clases abstractas pueden tener métodos y atributos. Eso es, digamos, indistinto. Podemos tener métodos y atributos. Ahora, si hay algo especial en estas clases abstractas, vean. Estas clases, que son las abstractas, se deben usar siempre como superclases. Es decir, siempre que yo declare, aquí me falta una S, y una vez lo voy a corregir. Bueno, siempre que yo use clases abstractas, pues estaré consciente que para usar esas clases abstractas debo tener una relación de herencia, y mi superclase serán estas clases abstractas. Y bueno, esto se usa en una jerarquía de clases, aquí está, de herencia. Y no pueden, estas clases abstractas otra vez no pueden utilizarse para crear objetos. O sea, si yo tengo una clase abstracta, aquí vamos a poner clase normal y clase abstracta. La clase abstracta no permite, no crea objetos. Esa es una característica. No podemos crear objetos de una clase abstracta, y de la clase normal, pues sí, creamos objetos con la palabra new, en este caso en Java.
Así, aquí sí y aquí no. No podemos. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, y si hay una diferencia también ya en el código de la clase, que es que podemos en estas clases abstractas definir métodos y estos métodos, hay un tipo de métodos que serán abstractos. Por lo tanto, aquí lo voy a poner de este lado. Método común, vamos a ponerle, y método abstracto. Así. Bueno, tengo dos. Y con esto de las clases abstractas, pues ya tenemos o ya conocemos lo siguiente. En resumen, tenemos una clase abstracta que no puede crear objetos. Aquí está. Ahora vamos a ver cuáles son las características especiales. Y tenemos dos tipos de métodos, el común y el método abstracto, que ahorita también vamos a ver para qué funcionan o cómo los implementamos. Bueno, y aquí nos dice algo en esta oración, en el documento, que nos dice con un método que definamos como abstracto en la clase, pues deberemos definir la clase como abstracta. Si yo tengo una clase normal y le declaro un método abstracto, con eso en automático tengo que hacer que esta clase sea abstracta, es decir, cambio el código. Y ahorita vamos a ver cómo es eso. Bueno, listo. El lado izquierdo y derecho lo voy a dejar y voy a la parte de abajo. Bueno, y aquí voy a entrar a unos conceptos que necesitamos conocer en la programación orientada a objetos. Bueno, vean, en los lenguajes de programación decimos que inicializamos un método o declaramos un método, pues cuando colocamos el nombre, sus parámetros e incluso el valor devuelto, que es la cabecera. Ejemplo, si yo pongo public void y vamos a poner m1 y acá le paso un string que sea c. Esto es inicialización o declaración del método. Nada más lo estoy declarando, lo estoy inicializando. Y la implementación es lo que va entre las llaves, que ya por ejemplo será un system.out.println, etcétera. Lo que está entre llaves, que es el cuerpo del método, a eso se le llama implementación del método o de un método. Y aquí nos dice, ¿qué es la implementación del método? Es cuando se definen las instrucciones dentro del método, es decir, las instrucciones que va a ejecutar. Lo que va dentro del método, pues es la implementación, las instrucciones. Y la inicialización o declaración, pues es solamente la cabecera. Así que bueno, tenemos esas dos partes que debemos conocer y acá nos muestra un ejemplo en Java. Así que bueno, vean, ejemplo en Java, declaración e implementación de métodos. Declaración de un método finaliza con un punto y coma y no tiene cuerpo. Si yo declaro un método, tendría que ser así. O defino un método. A esto también se le llama firma del método. Así que si yo hago esto, estoy nada más declarando un método. Ya. Si lo quiero implementar, la implementación es colocar ya las instrucciones, es decir, el cuerpo del método, que serían estas, y eso ya sería la implementación. Por lo tanto, la implementación es lo que va aquí adentro y la declaración pues es la cabecera del método. Nada más. Y listo. Bueno, importante conocer esos dos términos.
Por lo tanto, ya que sabemos esto, que es la declaración y la implementación, vamos a revisar lo siguiente. Subo un poco aquí. Vean, para crear una clase abstracta en Java se usa la siguiente palabra reservada, que es abstract. Tanto para un método, porque recuerden que tenemos métodos abstractos, pero también tenemos clases abstractas. Y como las creamos, usamos la palabra abstract en Java, tanto para el método como para la clase. Y ahorita vamos a ver cómo es eso. Y por lo tanto, aquí ya nos da la definición de una clase abstracta. Esto tiene que ver mucho con el polimorfismo y la herencia, así que vamos a ver de qué se trata. Bueno, y nos dice la oración, el uso de las clases abstractas en herencia permite definir métodos, vean, definir o declarar, solamente declarar, no implementar. O sea, voy a subir, así, mejor así para que haga referencia a eso anterior. Bueno, aquí está, entonces otra vez. El uso de clases abstractas en herencia permite definir métodos, que es definir esto de aquí, poner la cabecera, tipo de dato que va a devolver, nombre del método y parámetros. Parámetros y tipo de dato que va a devolver. Eso es la declaración o definir. Si defino un método, es esto nada más. Por lo tanto, el uso de clases abstractas en herencia permite definir métodos, poner esto, pero no la implementación. O sea, esto de aquí no lo pongo, simplemente pongo esto. Y a esto se le llama, o esto sería un método abstracto, es decir, se define, pero no se escribe la implementación. Así. Eso es un método abstracto. Defino, solamente pongo esto, pero no pongo el código entre llaves, que sería esta la implementación. Eso no lo pongo. Y si no tiene cuerpo, si no tiene implementación, eso es un método abstracto. Por lo tanto, el método abstracto pues, se define y no tiene implementación. Y ya. Luego, ¿qué más vamos a hacer? A revisar. Bueno, aquí vean, nos dice que la clase abstracta, o al ser abstracta, pues debe ser una clase padre que no define las implementaciones de los métodos. Aquí me falta también una S. Que no define las implementaciones de los métodos y, ¿cómo lo decimos de otra forma? La clase abstracta define que existen métodos, pero no su código o su cuerpo o su implementación. No sé qué va a ser ese método, simplemente sé que existe. Eso es lo que, eso es lo que nos dice los métodos abstractos que están dentro de la clase abstracta. Si tengo un método abstracto en una clase, necesariamente tiene que ser abstracta la clase. Así que, bueno, vamos a ver esto. Y vean, entonces, si tengo una clase que es la clase padre y que es abstracta, yo tengo los métodos que solamente los declaro, pero no tienen implementación. Así que, por lo tanto, voy a usar herencia y las clases hijas van a ser las que pongan el código de esos métodos abstractos.
¿sí? Uso herencia, es decir, heredo mis métodos que no tienen código, solamente tienen nombre, tipo de valor y parámetros, y mi clase hija será la que ponga el código. Es algo muy parecido a la sobreescritura, pero no es lo mismo. O sea, no es sobreescribir un método. ¿Por qué no es sobreescribir un método? Bueno, porque la sobreescritura es cambiar la implementación del método. Es decir, yo tengo un método que es public void y aquí método 1 y aquí yo tengo un código system, no sé qué. Y este es el de la clase padre. Por lo tanto, en un video anterior veíamos que la clase hija cambia el método y ahora pone public void m1, se llaman igual, pero ahora no voy a poner un system, simplemente voy a hacer una operación, no sé, de una variable, por ejemplo, a igual a 10. ¿Y qué fue lo que hice? Estoy cambiando la implementación, que es esta, el cuerpo del método. Eso es la sobreescritura. Ya existe una implementación y la cambio, la sobreescribo. En este caso no hay sobreescritura porque es similar, pero no hay, o no se le llama así, no es correcto, porque en mis métodos abstractos yo tengo lo siguiente. Aquí solamente defino el método y no sé qué va a hacer. Esto es mi clase padre, que en este caso será una clase abstracta. Bueno, y aquí nos falta algo de que el método es abstracto. Así que no defino qué hace el método, pero mi clase hija sí lo hace. Pero vean, aquí no tiene implementación, por lo tanto no estoy sobreescribiendo, simplemente estoy creando la implementación. Por eso es que no se le llama sobreescritura, es similar, pero no se le llama así. La forma correcta de llamarlo es que se implementa el método, ya que aquí está, ya que el método abstracto pues no tiene implementación, por lo tanto no se puede decir que se llevó a cabo una sobreescritura, porque apenas se va a poner. Así que hay que recordar que esos métodos abstractos no tienen implementación. Bueno, y esto es una característica en este caso de Java 8, Java 9, Java 10, etc. A partir de Java 8, en las clases abstractas nos permiten definir métodos que son abstractos, pero también métodos que no son abstractos, los normales, digamos. Puedo tener de los dos. Y ya, porque antes nada más se podían tener métodos abstractos. Bueno, luego, ¿qué más? Aquí las clases abstractas no permiten la creación de objetos. Esto es muy importante porque si yo tengo una clase abstracta con sus métodos abstractos, sabemos que es una clase padre y yo no voy a poder crear objetos o instancias de la clase abstracta. Así que, pues tendré que usar herencia para que pueda yo de alguna forma pues acceder a esta clase abstracta. ¿Y cómo? Pues a través de las clases hijas. Pero yo no puedo crear objetos directo de la clase padre. Ahí está la parte de polimorfismo. Bueno, y ¿qué más? Aquí está, bueno, también acá lo puse porque esa es una característica súper importante. ¿Cómo identifico si es clase abstracta? Bueno, la clase abstracta no permite crear objetos y lleva la palabra abstract. Bueno, y hay unas restricciones de las clases abstractas. Pues la primera es esa, que no se puede instanciar. Yo defino mi clase que es una clase abstracta que se llama clase 1 y yo no puedo crear objetos. Eso no me va a dar un error en el ID.
Y lo que hago es definir variables del tipo de la clase abstracta que almacenan referencias a las clases hijas. Eso ahorita lo vemos. Aquí está muy confuso porque todavía no ven ejemplos. Así que no se va a entender. Pero ahorita lo vemos. Y luego, una clase debe ser declarada como abstracta. Y faltó con la palabra abstract. Ahorita, bueno, después del video lo corrijo. Y la otra es como buena práctica. También me falta un acento. Bueno, y como buena práctica nos dice la oración, los métodos abstractos y, y constructores de esa clase abstracta que yo tengo como abstracta, pues deberían tener el modificador protected para que solamente las clases hijas puedan acceder a ellos, incluso si están en diferente paquete. Y aquí ahora sí viene lo que habíamos visto de public, protected, default, private. Vamos al protected. Si yo defino un método protected, aquí me dice, ¿lo puedo ver desde la misma clase? Pues sí. Desde otra clase que esté en el mismo paquete, también puedo usarlo, puedo verlo. Y luego aquí me dice, desde una clase hija o subclase en el mismo paquete, pues sí, también. Y aquí viene lo importante, ¿por qué deberían ser protected? Porque puedo verlo desde una clase hija, aquí está, subclase, pero que está en otro paquete. ¿Y cómo vas a ver Java que sí puedo acceder a esa clase hija que está en otro paquete? Porque lo estoy haciendo, aquí dice, a través de herencia. Si yo heredo esos métodos que son protected, aunque esté mi clase hija en otro paquete y la clase padre en otro paquete diferente, podré acceder a los métodos protected. Y vean, desde cualquier otro paquete, pues no puedo. Así que si hacemos esto, es una buena práctica porque así las únicas clases que acceden a los métodos protected, pues serán las clases hijas, aunque estén en otros paquetes. Y no tendremos ahí problema. Bueno, y ya para finalizar esta explicación, ¿cómo creamos una clase abstracta en Java y un método abstracto? Bueno, para crear la clase abstracta se sigue el siguiente formato. Usamos la palabra abstract y será public abstract. Aquí me faltó public abstract class y el nombre de mi clase. Y como lo poníamos antes en las clases normales, era public class y clase 1. Y ya. Y bueno, dentro todos código de la clase. Pero si queremos crear una clase abstracta que se llame clase 1, pues tendré que poner public abstract class y el nombre de mi clase. Y con eso ya defino una clase abstracta. Ahora, un método. ¿Cómo creo un método abstracto? Y estos siempre deben estar dentro de las clases abstractas. Pues será el protected, que es la buena práctica. La palabra abstract, otra vez. El tipo de valor que va a retornar. Float, int, string, char, etc. O void si no devuelve nada. Y luego el nombre de mi método y ya sus parámetros. Igual los parámetros son los que nosotros necesitemos o pueden ser sin parámetros. Pero si lleva entonces la palabra abstract antes del tipo aquí. Y ya, así es como creo un método abstracto. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video con la explicación. Esto es un ejemplo de cómo se usa en el API de Java estas clases abstractas. Y hasta aquí voy a dejar el video de esta explicación y en un siguiente video realizaré el ejemplo ya en el lenguaje de programación Java. Así que nos vemos en el siguiente video.
Hola, y continuamos con la segunda parte del concepto de polimorfismo y de clases abstractas. En el video anterior definíamos estos conceptos y qué es una clase abstracta, que debemos usar la palabra abstract en Java para definir una clase, pero también esa misma palabra para definir un método abstracto, una clase abstracta, un método abstracto. Y bueno, vamos a pasar a hacer un ejemplo. Para ello voy a NetBeans y voy a crear un nuevo proyecto. Tengo Java with Maven, Java Application. Y aquí voy a colocar ejemplo, polimorfismo y C de clases abstractas. Así. Bueno, le doy bueno, acá me dice que me va a crear un paquete. Voy a borrar este. Y aquí voy a ponerle aplicación, finish. Y bueno, ya tengo aquí mi proyecto. Tengo mis paquetes y bueno, en este caso solamente tengo el que me creó. Así que bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear en este paquete una clase que será Java Class y vamos a ponerle principal, que será nuestro main. Pude haberle dado en crear Java Main Class, pero bueno, aquí voy a definir public static void main y ya. Bueno, mis argumentos, string, argumentos, mi arreglo. Listo. Bueno, esto es lo que les explicaba también en otro video anterior, que este es un arreglo que se define como parámetro en el método main. Cuando ejecutamos el punto jar, pues recibimos parámetros. Así que bueno, el nombre no importa. Siempre Java le pone args porque está en inglés. Y lo abrevia también. Pero lo podemos cambiar y no hay problema. Eso sí, pues debería ser de tipo string. Ya las cadenas las podemos convertir aquí o castear a enteros, etc. Bueno, ahora voy a crear otro paquete que sea que Java Package y voy a poner clases abstractas. Ahí voy a crear mis clases abstractas y luego voy a crear otro paquete Java Package que sea solamente clases, las normales. Bueno, y en clases abstractas vamos a crear un ejemplo. Vamos a definir una clase abstracta Java Class y aquí le voy a poner figura geométrica y voy a hacer que esta clase sea abstracta. Bueno, ¿cómo hago eso? Pues tenemos que colocar la palabra reservada, abstract, que será public abstract class y después ya será figura geométrica. Y listo, con eso, pues yo ya defino que será una clase abstracta, pero pues también vimos en el documento que si yo tengo una clase que es abstracta, pues esta clase debe ser la clase padre de una jerarquía de herencia. Y además debe tener o puede tener métodos abstractos.
Y esos métodos abstractos habíamos comentado en el documento que solamente se declaraban, era la declaración, no la implementación, solamente la declaración. Solamente esta parte. Así que vamos a definir eso. Bueno, vean, vamos a crear un método abstracto. Ahorita creamos constructores y demás, pero vamos a crear un método abstracto. Por lo tanto, será protected, porque recuerden que es una buena práctica usarlo así, para que solamente las clases fijas tengan acceso fuera de los paquetes. Por eso es que creé un paquete que es clases abstractas y otra que es clases normales, para que veamos que solamente así pues accedemos. Y aquí voy a poner un float, va a regresar un float, pero aquí me falta decirle que será abstract, así. Por lo tanto, es modificador de acceso protected, la palabra reservada abstract y luego el tipo de dato que va a devolver y el nombre del método que será, vamos a poner calcular, área. Ahora, aquí yo puedo recibir parámetros, en este caso no lo voy a hacer, pero puedo definir parámetros. Como solamente estoy declarando el método, pues solamente entonces voy a poner aquí o voy a finalizar con un punto y coma, porque solamente lo estoy declarando. Recuerden, los métodos abstractos solamente se declaran o se definen. Y vean, coloco punto y coma y ya no me marca error. No tiene cuerpo, no tiene implementación, no tiene las llaves, que esa sería la implementación. Así que estos métodos abstractos pues tienen esa característica, los métodos abstractos no tienen la implementación, solamente los declaro y ya. Y debe de ser en una clase abstracta. Con un método que yo tenga que sea abstracto en mi clase, pues tendré que cambiar aquí o poner la palabra abstract antes de class para que defina mi clase como abstracta. Eso es un requisito. Bueno, vean, vamos a hacer lo siguiente. Así. Si yo guardo esto, public class es una clase normal según yo, y defino un método abstracto, me marca error. Y vean, aquí me dice que la clase pues no es abstracta y yo tengo un método abstracto, por lo tanto, con un método que sea abstracto, mi clase debe ser abstracta, porque si no me va a marcar error. Entonces pongo abstract para que ya no marque error y pues en efecto estoy definiendo una clase abstracta. Listo. Bueno, ahora vean, voy a definir un atributo que será private tipo cadena y nombre de la figura, nombre fig, que es el nombre de mi figura. Y puedo hacer eso en las clases abstractas, tener mis atributos como en cualquier clase, pero debo de tener mis métodos abstractos que no tienen implementación. Listo. Y luego voy a tener un constructor para definir mi valor de mi atributo, que eso es algo que ya habíamos visto. Y será de tipo protected también. Y entonces aquí se llama figura geométrica. Y voy a recibir mi string, que será nombre fig, y acá ya nombre fig igual a nombre fig, que es el parámetro que me están pasando. Bueno, listo.
Con eso ya tengo mi atributo inicializado en el constructor. Así que lo siguiente que vamos a hacer es, como yo estoy definiendo este método como abstracto, pues lo que va a pasar es que cuando yo realice la herencia, que es un requisito, de las clases abstractas, que yo tenga que realizar herencia, pues obviamente tendré ahí que definir implementar mi método que se llama calcular área. Vean, aquí había un problema con un ejemplo que yo les di en un video, que era igual, tenía figura geométrica, pero figura geométrica, si recuerdan, aquí ya lo que hacía era base por altura y eso me lo regresaba así, return, base por altura. Es decir, lo, lo implementaba este método, pero yo no sé, o es una mejor forma de codificar, que si yo voy a tener varias figuras geométricas, por ejemplo un círculo pues no tiene base y altura, sino radio, diámetro. En un rectángulo se aplica, en un triángulo pues también aplica la base y la altura, pero además cambia la fórmula. Así que no tenía mucho sentido pues definir qué iba a ser el método, porque después en la clase hija lo tenía que reescribir. En la clase hija realizábamos, acuérdense, la sobreescritura, y esa sobreescritura, ya que la realizábamos, pues ahí sí definíamos la fórmula para cada figura. Y en la clase padre, pues no tenía sentido poner esto. No tenía sentido ponerlo porque pues siempre lo iba a cambiar. Siempre lo iba a cambiar. Así que precisamente aquí es donde nos sirven estas clases abstractas, porque el método nunca lo implemento. Nada más lo defino y cada clase hija lo va a implementar. Sí, eso es lo que, pues eso es lo que haremos. Y bueno, voy a borrar estas anotaciones y vamos a crear la clase hija. Listo. Bueno, pero antes de esto, nos falta aquí. Nos falta crear nuestros métodos get and set. Los voy a definir aquí. Insert code, get and set, de nombre fig. Y ya. Bueno, en resumen, tengo una clase abstracta que va a ser una clase padre. Tiene un atributo que lo defino en el constructor, o me lo pasan en el constructor, lo inicializo, esto se llama inicializar, y defino mi constructor como protected. Luego defino un método abstracto que es calcular área, que no tiene implementación porque precisamente es un método abstracto y que me devuelve un float. También es de tipo protected. Es una buena práctica. Y luego tengo ya mis métodos get and set para cambiar y devolver el atributo nombre fig. Ahora ya con esto, vean, voy a mi paquete clases y aquí voy a crear a la clase hija. Por lo tanto será Java Class, New Java Class,
Y aquí vamos a poner círculo y finish. Bueno, aquí lo que haré será pues definir en esta clase que círculo va a heredar de una clase padre que será figura geométrica. Así que para ello ya saben, coloco el extends hereda de figura geométrica y listo. Así que vean, nos manda un error. ¿Por qué? Porque precisamente nos dice que nosotros tenemos un método abstracto que no hemos implementado. Así que si yo doy clic, pues ya me dice aquí que debo de implementar los métodos abstractos de la clase padre. Y si le doy clic, pues entonces ya me pone aquí el método abstracto, pero ahora sí me dice que lo debo implementar, que debo de poner el código. Y voy a borrar esto que nos coloca ahí. Bueno, ahora nos marca un error porque nos va a decir que el constructor de la clase padre pues tiene un atributo y debemos inicializarlo. Así que voy a definir el constructor y será public círculo y aquí voy a recibir un string que será tipo figura, perdón, nombre, vamos a ver aquí, nombre pig, y por lo tanto aquí llamo al constructor de la clase padre y le paso nombre fig. Ahí está. Y bueno, ya con eso no nos marca error para el constructor. Necesitamos recibirlo. Bueno, ahora vamos aquí a revisar este método. Este ya es el método que va a tener el código, es decir, la implementación. Si nos damos cuenta, nos colocó la anotación @override, que es opcional y que, si se dan cuenta, aquí en donde antes nos ponía la A o el arroba de override, que es la O, pues en este caso no nos pone la O, nos pone la I. Y la I es de implementar métodos. Así que sí hay diferencia, no es lo mismo la sobreescritura, nos sobreescribíamos, pues nos pedía el override y nos ponía ahí, me parece que una O, una A, no recuerdo, y en este caso, bueno, nos pone una I para implementar, implementation methods. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí me marca un error porque no he devuelto datos. Me voy a poner -1 ahorita para que no me marque error. Bueno, así, con esto, vean, círculo y figura geométrica tienen la siguiente relación. Figura geométrica es una clase padre que es abstracta y que, por tanto, define métodos no implementados. ¿Y cuáles son esos métodos no implementados? Pues son los métodos abstractos. Puedo tener varios, no nada más uno. Así que la clase hija, que es círculo, pues debe implementar estos métodos, debe poner el código entre llaves. Aquí está. Y por lo tanto, aquí ya no coloco el abstract, porque ya lo voy a implementar. Bueno, ahora vamos a definir, vean, atributos, porque en círculo, ¿qué necesito para calcular? ¿Qué necesito para calcular el área de un círculo, de una circunferencia? Pues será lo siguiente: private float radio o r y ya.
Bueno, vamos a inicializar R aquí en el mismo constructor, donde recibimos pues el nombre de la figura y el radio del círculo, que en este caso será de tipo float R, y acá pues ya lo que hago es this.r igual a R y ya. Bueno, ya con esto tendría yo, cuando cree mi objeto, pues tendría el radio. Vean, no estoy creando un objeto de figura geométrica, porque eso no lo vamos a poder hacer, ahorita se los muestro. Tengo que crear un objeto de círculo, ese sí me va a dejar. Y cuando lo creo, pues ejecuta este constructor, le paso los valores, que son estos dos. El primero, pues manda a llamar al constructor de la clase padre, que es figura geométrica, y el segundo, bueno, es un atributo propio de mi clase, la clase hija. Y ahora sí, en el método lo que puedo hacer es lo siguiente. Defino mat.pi, que es la constante de pi, por radio, por r, que es radio al cuadrado, y esto lo asigno, o bueno, lo puedo poner así directo en el retorno. Y a ver, return. Aquí. Ajá, bueno, pi me dice que lo casté. Ok, recuerdan este casteo. Se puede hacer de dos formas. Una es esa. Y la otra era que aquí no me la va a aceptar. Sería así. Déjenme ver si me la acepta de esta forma. Ah, no, ok, por la operación. Por la operación no me lo acepta. Entonces es correcto lo que me da es correcta la sugerencia del IDE que te dice, bueno, aquí nada más castéalo. En lugar de ponerle la F al final, pues puedes hacer también esto. Creo que eso no se los había comentado, no recuerdo. Solamente la otra donde poníamos al final la F. Bueno, y aquí le decimos específicamente que es un float. Y ya, así se calcula el área, que aquí me gustaría hacer una validación. Pero bueno, no, para ver si tiene un valor distinto de 0R. Pero bueno, vamos a dejarlo así, para términos prácticos. Aquí ya implementé este método, ya tengo mis atributos y pues puedo aquí incluso tener mis métodos de getAndSet, de R. Ahí están. Y ya, es todo lo que tengo. Ahora sí, vamos a crear un objeto. Vamos a crear un objeto de esta clase para poder usar pues este método ya implementado, que es calcular área. Y voy a mi clase principal. Bueno, vean, aquí como tengo mis métodos protected, pues sí los puedo usar, con herencia. Así que bueno, aquí voy a crear, vean, voy a hacer una prueba. Hay algo que nos decía el documento, que es, aquí está, esto. Una clase abstracta no se puede instanciar, es decir, no puedo crear objetos de estas clases abstractas. Así que si yo vengo aquí y voy a ver mi clase abstracta, que es figura geométrica, y voy a tratar de crear un objeto, figura geométrica, aquí le pongo F1 igual a new figura geométrica. Así, bueno, me da un error porque me dice que figura geométrica es abstracta y que no se puede instanciar, no es posible instanciarla.
Eso no lo puedo hacer, pero sí puedo hacer lo siguiente. Vean, tengo mi parte general, una variable de tipo general. Aquí es donde usamos polimorfismo. Yo puedo tener algo general y crear un objeto de un tipo específico. Así. Por lo tanto, es lo que voy a hacer. Aquí lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Igual a new y la clase específica o hija, que en este caso me pide el nombre. Voy a ponerle círculo. Y me pide el radio. Vamos a ponerle 2.5F. Ya. Y bueno, aquí agrego el import. Y ya listo. Así. Vean, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando polimorfismo y estas clases abstractas nos permiten hacer eso precisamente. Tengo aquí la parte general y creo un objeto de la clase específica. Así que yo puedo tener aquí esto, figura geométrica F2, y aquí si tengo otra clase hija, que puede ser triángulo, pues la creo y ya le paso aquí sus valores del constructor y puedo tener otra que sea new rectángulo. Y eso sí lo puedo hacer. Y lo que estoy haciendo es pensando de forma general para irme a lo específico. Y con eso yo defino ya unas reglas que están en mi clase abstracta, en mi clase padre, que todos las deben de seguir si quieren crear una clase concreta. Vean que en la clase concreta, bueno, yo tuve que implementar mis métodos porque si no me da error. Si yo quito este método, pues me da error y me dice lo tienes que implementar. Es un método abstracto de tu clase padre. Y así obligamos a los programadores, por ejemplo, que lleven, si nosotros estamos desarrollando el módulo ya del diseño que se encarga de esta parte, del diseño general a lo específico, pues nosotros definimos lo general, metemos métodos abstractos y cuando el programador llegue va a decir, ah, bueno, debo crear una clase concreta o específica, pues debo usar los métodos que ya me definiste. Puedo crear otros, pero debo usar forzosamente ese que tú estás definiendo en la clase general, que es una clase abstracta. Bueno, y ahora ya con esto definido, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a revisar los modificadores de acceso. Para ello, ya que tengo mi objeto creado de mi clase específica, usando o guardándolo en una variable que es de una clase general, lo que puedo hacer es lo siguiente, vean, si coloco F1 punto, me salen los métodos del padre, que es getNombreFig, setNombreFig, pero no me sale el método implementado o el método abstracto que implementé en la clase círculo. Bueno, ¿y esto por qué? Porque si recordamos los modificadores de acceso, como son de tipo protected, yo tendría que ponerlos públicos. Pero si defino como públicos, esta clase, que es donde estoy yo o donde quiero llamar a este método abstracto, esta clase está en otro paquete que es la principal, está en el paquete application. Si yo desde este paquete quiero llamar a ese método abstracto, como es protected, pues no voy a poder. Voy a poder llamar a los otros que son public y no hay ningún problema. Y vean, aunque en el paquete clases que tengo a círculo y que heredó del padre, que es figura geométrica, aunque estén en diferente paquete, pues puedo acceder al método y a su constructor, que son de tipo protected. Ahí pues
pues no hay problema. Pero ya cuando quieren usar ya cuando quieren llamar a estos objetos, que en este caso es F1, que es un objeto círculo, desde otro paquete pues no voy a poder, precisamente porque es protected. Es decir, yo estoy restringiendo a que la clase que los llame pues deba estar en el mismo paquete de quién. En este caso pues de figura geométrica, porque es donde definimos la primera vez el método abstracto o el método. Así que debería de estar esta clase, si yo quiero usar mis métodos abstractos de tipo protected, pues yo tendría que colocar esta clase principal en el paquete clases abstractas para que me deje usarlo. Así que lo voy a cambiar y lo voy a mandar para acá. Simplemente selecciono y arrastro al paquete que es clases abstractas y ya me pide que si quiero mover la clase, me pide un refactor porque cambia el package. Le doy que sí. Y bueno, ahora sí, si pongo F1 punto, pues ya me muestra el método y me dice si lo puedes usar. Por lo regular ese protected, bueno, lo usamos precisamente para proteger que desde otros paquetes no se llamen. Y aquí lo que restringimos es que en donde están las clases abstractas, ahí estén las clases que hacen uso de estos objetos, incluso con herencia, aunque las hijas estén en otro paquete, no importa. Y podemos hacer esto. Ahora vean. Sí, bueno, la otra opción es que pongamos los métodos abstractos como public y bueno, ahí cualquiera va a poder pues acceder, ¿no?, a ellos. Esa es una. Así que bueno, aquí voy a poner esto que es calcular área y aquí voy a mostrarlo de esta forma. Aquí lo voy a poner área del círculo igual a y concateno más lo que me dé el método y cierro paréntesis. Bueno, voy a compilar y a ejecutar mi principal, que ahora ya lo pasé a este paquete. Y bueno, aquí está el valor. No hay ningún problema hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa? Vean, si aquí con F1, ¿qué pasa si yo quiero acceder a los métodos? Recuerden que mi clase círculo es una clase hija, bueno, que hereda. Este se repitió, déjenlo borro. Bueno, aquí tengo la clase círculo que hereda de figura geométrica, que es una clase abstracta y tiene métodos abstractos que yo implementé. Pero yo aquí tengo atributos, si se dan cuenta. Vean, tengo atributos que son uno de tipo float, que es R, el radio. Y tengo mi set and get, aquí está. Si yo quiero acceder desde la principal, que es desde donde llamo creo mi objeto de tipo círculo, como lo estoy guardando en una, que lo voy a ponerlo como anotación para que se entienda, espero que se entienda. Vean aquí, como estoy creando mi objeto del tipo general, bueno, lo estoy guardando más bien en un tipo general, el específico, aquí está, no me va a dejar acceder, o más bien, esta de aquí oculta los métodos de la clase concreta. Así. Si yo hago esto, que es polimorfismo, esta variable, que es de la clase general, no la concreta, general, y que es donde estoy guardando el objeto de la clase específica, me va a ocultar los métodos
de la clase concreta. Es decir, los métodos de círculo me los va a ocultar los propios, el getR y el setR. No los voy a poder usar aquí con F1. Así que vean, F1 punto. Y vean cómo no salen los métodos de getR y setR. Lo que hace es que los oculta. Entonces dirán ustedes, bueno, ¿y cómo accedo a esos métodos propios de círculo? Lo que pueden hacer es que si yo uso esta forma, que es F1, voy a borrar anotaciones. Si yo uso esa forma, estoy ocultando estos métodos y en este caso, pues realmente si creas esta clase y creas un objeto con esta forma de la clase general, pues vas a ocultar lo que tengas aquí en métodos. Así que lo que puedes hacer si quieres usarlos es mejor definir un objeto de la siguiente forma: círculo f2 igual a new círculo y ya. Aquí le pongo círculo 2, coma, un float, será 3.5 ahora y listo. Así. Con esto, bueno, vean qué estoy haciendo. Estamos creando un objeto como lo hemos hecho anteriormente, en donde aquí sí yo voy a poder usar los heredados, pero también los propios, porque no lo estoy guardando en una variable que es de tipo general. Así que con esto, si yo hago f2 punto, pues vean que ya me muestra. En este caso, vean, me muestra el getR, el setR, el setNombre y getNombreFig. Pero vean que no me está mostrando el método calcular área. Bueno, ¿y eso por qué? Porque tiene el modificador de acceso protect. Pero aquí sí ya yo puedo acceder a los métodos propios y a los métodos del padre de la clase abstracta. Por lo tanto, bueno, aquí si yo quiero usar también el método calcular área, que es el abstracto que yo implementé, pues como es protected no me va a dejar. Y lo que puedo hacer es, aquí lo cambio a public, o jalo también mi clase círculo al mismo paquete y ya con esto, bueno, ya yo podré acceder como F2, vean, ya puedo acceder al método implementado, que es el abstracto de la clase padre, al otro de la clase padre, que es getNombreFig, setNombreFig, pero también a los propios getR y setR. Así que bueno, aquí ya voy a poner, veamos lo siguiente: system valor del radio círculo 2 concateno y será f2.getR y luego ya muestro el área del círculo 2 es igual y más f2.calcular área. Y bueno, de esta forma ya yo accedo tanto a los métodos propios como a los del padre, y de esta otra forma oculto lo que tiene círculo. En el caso de que no sea necesario en círculo, pues devolver este valor ni cambiarlo, pues podemos usar esto de polimorfismo
y guardar nuestro objeto de círculo específico en la general. Bueno, ya con esto si lo ejecuto, principal, pues ya me dará el valor del radio del círculo 2 y el área del círculo 2. Y bueno, así es como podemos usar esto de polimorfismo y en donde yo tengo muchas formas de implementar, que serían mis clases específicas o mis clases concretas, de implementar esta parte de herencia y de guardar pues en una sola variable pues varios tipos, digámoslo así. Así que bueno, estaré subiendo otro video que será de interfaces y de excepciones para poder comenzar a resolver el proyecto que dejamos. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video.